¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Nos encontramos acá en una nueva transmisión de Radio Uvas Sociales. En esta ocasión, acompañados de Gustavo Girado. Comentame, Francesca, ¿a qué se dedica Gustavo? Bueno, primero buenas tardes a los dos, a Lautaro, a Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo Francesco? es economista, magíster en Relaciones Internacionales, director de la carrera de posgrado en especialización sobre China contemporánea en la UNLA y profesor e investigador en la UBA y en la UNLAM. Muy bien. Bueno, hoy vamos a estar comentando un poco en base a tres ejes, ¿no? Principalmente el tema China es el tema por el cual Gustavo está especializado. Entonces vamos a estar hablando un poco del crecimiento económico de China en estos últimos años y también vamos a vincularlo un poco a la competencia económica que se da paralelamente con los Estados Unidos y por otro lado las relaciones comerciales que Argentina está estableciendo con China. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a entrar en materia y te voy a preguntar, Gustavo, ¿qué te motivó a vos a estudiar a China, a tomarlo como objeto de estudio y a investigar sobre ella? Bueno, esa es la parte seguramente la más fácil. No son cosas muy elegidas. Yo ya era licenciado en Economía, estaba trabajando en el Ministerio de Economía y apareció la posibilidad de trabajar en un proyecto por un acuerdo que había firmado Argentina con Japón, el proyecto Okita 2. Y me preguntaron si yo quería participar, entonces dije que sí y tuve 2 años trabajando con 20 investigadores japoneses que vinieron a Argentina y se instalaron acá para desarrollar lo que ellos consideraron un proyecto de desarrollo para Argentina, una propuesta oriental para el desarrollo argentino basados en la experiencia de desarrollo asiático, que era muy popular entonces. Estoy hablando de los años 90 y año 96, 94 más exactamente. Y cuando termina el proyecto, yo estaba un poco curtido en los temas de Asia, entonces el ministerio me manda a trabajar en la unidad analítica Asia-Pacífico, donde llevábamos 7, 8 personas, todos los temas de política y de economía que tuviesen que ver con el Asia del Pacífico y su relación con Argentina, las cuestiones, esa carpeta que tienen que armar en el Estado para los funcionarios más altos, ¿no? Ujú. Y me tocó hacer ese laburo con otra gente muy, muy querida y muy, muy capaz también. De ellos aprendí mucho. Y estando ahí pude ir a estudiar a Japón, política industrial y comercial, tuve unos meses allá. Al otro año, en el 97, me fui a estudiar a Taipei, en Taiwán, me fui a estudiar política de promoción de exportaciones. Y los temas de Asia se me fueron quedando en la profesión, no fue nada elegido. Yo no he tenido un desarrollo profesional en el cual tengo 10 laburos y elijo el que más me gusta, sino fui haciendo lo que tenía. Te estoy hablando de los 90, momentos difíciles en algún momento, Claro. para la redundancia, y me fui, entonces pasé a la Cancillería, estuve en el Centro de Economía Internacional un año y me dediqué a los temas de Asia. Ya China comenzaba a ser un emergente importante y estaba desplazando en los temas de comercio y de cooperación a Japón. Pasé al Ministerio de Agricultura, estuve 4 años ahí desarrollando ya directamente un proyecto de promoción de exportaciones para el Asia, y eso me permitió ir a conocer China por primera vez, porque integré los equipos que negociaban el acceso de productos argentinos al mercado asiático. Y eso estuve 4 años ahí, y ya China era un emergente importante, y entonces ya no importó tanto el lugar donde yo trabajase, estuve en otros lados, por cierto, pero no importó tanto el lugar, sino que a vos te convocan o te vinculan, estás asociado directamente a los temas de Asia y de China. Entonces, de hecho en la negociación Mercosur-Japón, año 97, me tocó ir a mí, éramos tres por Argentina, Ujú. con el embajador argentino de La Vega, Alejandro Mayoral, el subsecretario de Integración, y yo, que era el que llevaba los papeles, digamos, el Che Pibe, pero digamos ya, si venís con esa trayectoria profesional, te vas quedando en un tema y paulatinamente te vas especializando. En ese entonces Asia no era importante para Argentina y hoy por hoy nuestro principal socio comercial es China y me agarra con más de 25 años laburando en los temas de Asia. Claro. Voy desde el año 2014, estoy yendo todos los años más de una vez a China. Siempre fui por trabajo, fui varias veces a Japón, a Taiwán, pero siempre fui por trabajo, nunca pude ir de turista. Este, entonces, por supuesto, más allá de interesarme, me quedé en economía internacional, me quedé en temas de negociaciones, me quedé en temas de organismos multilaterales, y ahora y eso
con el mundo que estamos viviendo hoy me lleva a la geopolítica rápidamente. Y no olviden que mi maestría, la que hice yo, es en Relaciones Internacionales, en Flaxo. Claro. Entonces, todas las cosas de ciencias políticas que no tenés en la formación de economía, la fui a, digamos, a verla un poquito más de cerca. No me creo lo que no soy, así que yo no me digo que soy un experto, ni mucho menos, pero no llegué, digamos, no nací recién en esos temas. Claro. Entonces, tengo como economista la licenciatura, como ustedes la van a tener en comunicación, pero la especialización vino después, pero básicamente por la carrera profesional. Antes había hecho economía regional, estuve estudiando en Bolivia por Naciones Unidas, desarrollo económico local, digamos, eso uno escribió un libro sobre el sector automotriz, así que digamos, por una beca que tenía de la UBA. Así que eso es la trayectoria. Pero estoy grande y te vas haciendo, y me quedé con esto, pero porque la vida y la profesión, digamos, ¿no? Te llevaron ahí. Sí, Sí, la pasión de interesarse por lo que uno más le sí, gusta. y el tema terminó siendo muy piola. Entonces, no resulta ser un tema aburrido, porque justamente se pusieron de moda y eso y me agarró ahí, Claro, digamos. A veces golpeaste una puerta en el momento inadecuado, claro. que es la historia de mi vida. Pero alguna vez toqué la puerta y era la puerta que había que tocar. Y me quedé en el tema y no fue voluntario, básicamente fue por lo que hice lo que tenía que hacer en el momento. Me fue Y, gustando y bárbaro, ¿viste? Pero mañana me sale una consultoría de otro tipo y la termino haciendo. y vos en la especialización sobre los estudios en China lanzaste un libro que se llama ¿Cómo lo hicieron los chinos? ¿Podrías comentar un poco ahora que después vamos a compartir con la audiencia la entrevista, pero nos interesa que nos puedas abordar un poco de qué se trata ese libro, Sí. cuál fue tu trabajo de campo? Bueno, es interesante eso también porque eh, yo no provengo del espíritu estrictamente académico. Digamos, yo tengo mucha fábrica caminada en Asia. Digamos, anduve mucho por China, por ejemplo. Eh, y esperen que se me apagó al no mover el mouse. Este, y había un tema después de haber estudiado mucho el modelo de desarrollo asiático y de dar clases sobre él, dar clases sobre Japón en la Universidad de La Plata muchos años, dar clases sobre el sudeste asiático y todo eso, había un tema a mí que me hacía mucho ruido que tenía que ver con cómo una economía en vías de desarrollo, que estaba absolutamente plagada de pobres a fines del siglo pasado, qué es lo que había hecho que de vender textiles, zapatos y juguetes baratos y de mala calidad, en tan poco tiempo estaba vendiendo re, partes de satélites o había generado empresas como Huawei, Tencent, Alibaba, Baidu. ¿Qué es lo que había pasado en el momento? Entonces, yo, como vengo del lado del comercio internacional, yo veía que habían exportado primero esas baratijas y 30 y pico años después eran unos maestros en la tecnología. Entonces, lo que estudié durante varios años fue la metamorfosis que habían llevado adelante en su capacidad exportadora. Como si vos estudias eso, vos no podés comprender lo que pasó. Entonces tuve un par de añitos tratando de indagar sobre un tema que es muy nuevo en la economía política que se llama las cadenas globales de valor. Entonces me dediqué un año entero a estudiar estrictamente el tema de cadenas globales de valor. Cuando creo haberlo entendido un poquito, me puse a estudiar las políticas de ciencia y tecnología de China desde el año 78 en adelante. Entonces, seguí muy de cerca las políticas de ciencia y tecnología durante la época Deng Xiaoping, 77, 78 en adelante, y eso con las cadenas globales de valor, vos explicás la metamorfosis de las manufacturas. Entonces, capítulo 1 del libro es la metamorfosis de las Expo, capítulo 2 es las cadenas globales de valor, la parte teórica y después cómo las empresas chinas se introducen en las cadenas globales de valor, y el capítulo 3 son las políticas de ciencia y tecnología para una economía que pretende independizarse de Occidente. No quieren ser más dependientes de Occidente porque no quieren repetir el siglo de humillación por el que transitaron durante la mitad del siglo XIX y la mitad del siglo XX. Claro. Una economía que tiene un país, que tiene un proyecto colectivo, proyecto político muy serio, tremendamente vigoroso, muy acompañado por la sociedad, que pasó una enorme cantidad de sinsabores, que tuvo y tendrá problemas a lo pavote, pero donde se prioriza el proyecto colectivo por el individual. Y eso hace
que nos sea muy difícil de asir, nos resulte muy complejo comprenderlo, porque la valoración es otra, porque el proyecto colectivo es algo que no estamos acostumbrados a abordar, porque culturalmente tienen otra concepción temporal, porque tienen otra formación, y porque vos tenés los tipos más ricos del mundo que se acaban de afiliar al Partido Comunista. Claro. Entonces, hasta que entendés eso, hasta que haces un gran esfuerzo intelectual para comprenderlo, lleva un buen tiempo. Lleva un buen tiempo. Claro, sí, Entonces, yo el libro es últimamente, eso. últimamente estuve mirando algunos documentales sobre China y siempre veo que todos están construidos desde la mirada occidental, ¿no? Entonces yo me preguntaba, creo que hace falta insertarse en cierta manera en esa cultura asiática que es totalmente distinta a lo que uno está acostumbrado para poder realmente entenderlo, ¿no? Sí, sucede que mi universo es muy pequeño, pero yo estoy muy empapado. Entonces, a mí no me resulta tan original. Pero comprendo que el resto de los mortales, digamos, entiendan, bueno, acá en Argentina, uy, China, Gustavo, qué importante, ¿no? Es importante China, ¿no? Digamos, lo abordan de una ignorancia, porque no tiene por qué saberlo, es así. Pero mi pequeño mundo, lo tiene muy gastado el tema. Entonces, yo me muevo con gente que maneja mucho las cuestiones culturales y de la interculturalidad, que son aspectos que hay que trabajar muy profundamente para aprovechar la tremenda agenda que hay en la relación birregional y bilateral. Ujú. Para sacarle jugo a eso, hay que comprender cómo se mueven, cómo conocen, cómo comprenden, cómo se relacionan y, por supuesto, cómo negocian. Entonces, eso es una tarea misionaria que tiene que hacer el que entiende un poquito, como yo, que estoy aprendiendo todo el tiempo, pero es una tarea misionaria para transmitir al que no conoce. Totalmente. Entonces, sí, siempre estás empezando de cero, y como bien vos decís, por supuesto, sí, el desconocimiento es gigantesco y por más que yo transide, no importa, siempre hay gente que no entiende, no sabe nada, hay que formar. Entonces, dentro de ese canal es que, eh, a ver, yo vengo dando charlas estas cosas hace décadas, pero la especialización en estudios en China contemporánea que desarrolló la Universidad de Lanús, y que agradezco la convocatoria que me hicieron para dirigirla, está directamente vinculada a que es una institución que entendió que hay que formar recursos humanos que tengan la calidad y la capacidad suficiente para aprovechar esa densidad que tiene la agenda bilateral. Porque vos podés firmar 80.000 acuerdos con los chinos, pero vienen y te imponen su agenda porque tienen muy claro lo que quieren. Claro, En cambio, vos no tenés idea qué es lo que podés poner en la mesa de negociación, porque no sabés. claro. Y te quería preguntar, ¿no? Un poco para la gente que no entiende, las cadenas globales de valor vendrían a ser la forma en que hoy se produce, ¿no? Que es dividir las etapas de producción de un producto en distintas partes de los países y que esto tiene una relación directa con cómo está desarrollada esa economía. O sea, todas las actividades que son de marketing, de diseño, se realizan mayormente donde está la casa matriz, la casa central, y todo lo que es ensamblaje se realiza en los países más subdesarrollados. ¿Qué peso tiene esto para la economía china? Explícalo vos, ya hiciste la tarea. O sea, mi pregunta es, ¿cómo un país que como China, que se inserta en las cadenas globales de valor, termina siendo, o sea, empieza con el ensamblaje, pero hoy en día ya produce manufactura? O sea, ¿cómo hizo esa transición? Bueno, tengo la versión corta y la versión larga. Voy a empezar por la versión corta para ver si con eso alcanza. China negoció con las grandes corporaciones internacionales lo que es más atractivo de China para el resto del mundo, para las empresas. ¿Qué puede ser? Su mercado. Mm. Entonces China negoció el acceso al mercado a cambio de la apertura del paquete tecnológico. Estoy cortando un papel de calcar con un serrucho, es decir, estoy diciendo brusco, ¿no? Estoy Sí. entrando en forma brusca para ser sintético. Pero el Politburó, luego de muchos años, lo que alcanza a hacer es, primero, elevar el nivel de bienestar promedio de toda su sociedad a pasos agigantados. Es decir, sin prisa, pero sin pausa. La sociedad en China mejora su capacidad de consumo y China, justamente por entrar con sus empresas en las cadenas globales de valor, sabe que no puede abastecer con todo en forma competitiva, es decir, en forma barata, al mercado potencial de consumo que tiene en su país. Entonces, en su ingreso en la OMC, que es un proceso que dura 16 años de negociación, China va cumpliendo con las prerrogativas de accesión, es decir, con los compromisos que asumió
para formar parte del club. En esas prerrogativas está la apertura de sus mercados. Y va abriéndose paulatinamente al mundo porque su meta es integrarse. En su proceso de integración al mundo se va abriendo. En esa apertura te va conociendo, vos la vas conociendo a China, y las transnacionales van bajando las trabas que hay para poder penetrar en ese mercado. Pero ese mercado el Politburó no lo regala, porque le costó décadas y mucha sangre. Entonces dice, bueno, señor Zuckerberg, ¿quiere usted venir con Facebook aquí a China? Bueno, ok, venga y arme un joint venture con una compañía china, abra su paquete tecnológico, desarrollen programas en los cuales nosotros podamos aprender y use postdoc de universidades chinas. Bueno, te lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo en forma brusca y burda, Sí. pero eso es el trazo grueso. China negocia el acceso a su mercado a cambio de la apertura del paquete tecnológico y hoy lo que la tribuna o los medios occidentales es lo que suelen llamar robo de propiedad intelectual. Y es lo que yo en los libros estudié como transferencia de tecnología. Entonces, la transferencia tecnológica habilita que muchas empresas chinas avancen rápidamente en las cadenas globales de valor desde aquellas etapas en las cuales aporta escaso valor agregado para subir aguas abajo hacia la parte que tiene que ver con la comercialización, el marketing y la distribución. Y luego asciende la cadena global de valor aguas arriba y va hacia las etapas de generación del conocimiento. ¿Cuál es el final de la historia? Hoy China tiene más patentes que Estados Unidos, claro, anualmente. Es decir, está en lo que vos dijiste al comienzo, en la etapa de aguas abajo, cuando se genera la idea, está el invento, se patenta, se convierte en innovación, y el invento incorporado al sistema productivo se convierte en innovación. Claro. China ahora en muchos segmentos de alta tecnología maneja ese estadio de producción. No es el capo total, está atrás de Estados Unidos, falta mucho, pero estoy hablando de una economía que es la segunda en cantidad de pobres del mundo. Sí. Y hace 40 años era una economía empobrecida y campesina. Sí. Así que acá pasó algo. Sí, totalmente. Bien, sí, vos que haces el comentario, Fran, ahí. No, que realmente la transición que hizo en 3 décadas China es increíble. Sí, es un objeto de estudio, pero el punto es que ahora, como desafía a poderes establecidos, se transforma en un objetivo político, es decir, es un target para ser dinamitado, porque el proyecto va contra los intereses de los hegemones establecidos. Gustavo, para dar cuenta, ¿no?, de esta transición que dio China, nosotros hicimos una comparación entre Estados Unidos y China en base a una investigación propia nuestra, en donde te vamos a presentar acá un gráfico que hicimos sobre distintos sucesos que marcaron, ¿no?, el declive de los Estados Unidos en los últimos años y este ascenso económico de China. Bueno, lo tomamos en base a 20 años atrás. Así que comenzamos en el 2001, ¿no? En Estados Unidos se estaba dando el ataque a las Torres Gemelas. Yo no estoy viendo nada. No, es que lo que pasa es que no te lo puedo compartir, pero te lo voy explicando para hacerlo más sí, te entendí. explicativo posible. Entonces, paralelamente al ataque en las Torres Gemelas de los Estados Unidos, se estaba dando en China la entrada a la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Lo cual le permitió... 11 de septiembre del 2001 y China entra el 28, 27 de diciembre del 2001. Esto da cuenta, ¿no?, del disparo del crecimiento y de la inversión, ¿no?, lo cual le permitió empezar a ascender a nivel mundial. Después, otro evento que nos pareció importante mencionar es en 2008, los Juegos Olímpicos de Pekín, que creo que dan cuenta un poco también de la confianza que le dan el resto de los estados mundiales a China, ¿no?, como capaz de poder organizar, de tener la infraestructura, de tener la fuerza económica para poder organizar semejante evento. Y por otro lado, paralelamente, en Estados Unidos se estaba dando una de las peores crisis financieras después de la Gran Depresión. Tercer trimestre del 2008 con Lehman Brothers. Claro. Sí. Y acá China jugó un rol fundamental en lo que refiere a la recuperación de la economía mundial. Sí.
Y además también hay que dar cuenta que luego de 3 años de esa gran depresión que se produjo en los Estados Unidos, China se convirtió en uno de los mayores prestamistas del mundo. Ajá, mira. Bien, y además también es importante mencionar que en 2013 se da la llegada del presidente Xi Jinping, Sí. Lo cual acá indica de alguna manera que la economía china ya sobrepasa la de los Estados Unidos. Y ahí es cuando se Sí, empieza a ya por el alargar esa brecha. 2015, sí, sí, de acuerdo a cómo lo midas, a partir del 2015 es una economía que es más grande en la generación de riqueza anual que Estados Unidos. ¿Sí? Y también me interesa comentar, para compararlo con otro país importante, que es India, ¿no? Que en los años 80 tenían una economía prácticamente igualada con China y ahora en esta última década la pasó 5 veces más por arriba. Sí, China es más importante, pero va a tener menos gente el año que viene. India va a tener más gente, más población. Pero sí, está Bien, bien. y también, bueno, para seguir en el año 2013, en los Estados Unidos se da una intensa polarización en lo que refiere a los candidatos, ¿no? Que se van presentando distintas ideologías, y también la imposibilidad de financiar los servicios esenciales eh, como consecuencia o a raíz de las guerrillas y las depresiones económicas que fue sufriendo. Y también hay que dar cuenta de que ese año Xi Jinping estaba presentando uno de sus obras cúlmines, que era La Ruta de la Seda. ¿Vos podrías explicarnos un poco de qué se trata eso? La, el primer nombre que tuvo el proyecto llamó Un cinturón, un camino, en una mala traducción al castellano, One Belt, One Road. Y con el tiempo se dieron cuenta de que llamarlo así quedaba espantoso. Y ahora se le llama la iniciativa de la Ruta de la Seda, o la iniciativa de Belt and Roads Initiative, B larga RI, la BRI, le digo yo cuando escribo en castellano. Yo digo la BRI porque ellos entienden. Si yo digo, escribo así, ellos entienden de qué se trata. La BRI. La literatura antigua habla de una tradición que refiere al intercambio de mercancías entre Oriente y Occidente a través de la famosa Ruta de la Seda, que tiene más de 2000 años de antigüedad. Entonces, montado sobre esa historia, lo que hace el proyecto que básicamente es el proyecto que es el mascarón de proa del proyecto político de Xi Jinping, desarrolla el Politburó un proyecto de infraestructura que tiene 3 rutas terrestres y 3 rutas marítimas que unen básicamente todo el planeta a través de esas rutas, y algunas de ellas ya son de probada eficacia, como por ejemplo el tren que va de Beijing a Lisboa. Es decir, cruza todo el Cáucaso meridional, cruza toda Rusia, Europa del Este, Europa Central y va hasta la otra punta del extremo occidental de Europa. Las rutas terrestres, para empezar por allí, es un proyecto, que es muy difícil hacerlo corto esto, es un proyecto por el cual vos ves que el comercio chino se vería facilitado si utiliza esos caminos terrestres, que son una gran secuencia de autopistas y autovías, pero con varios mojones en el medio que pueden ser aeropuertos, grandes puentes, playones de logística para el intercambio y también muchos puertos marítimos, es decir, puertos, ¿no? Y las vías ferroviarias son uno de los ejes centrales. Yo en el 2016 estuve en el Tíbet, en un seminario, y yo no podía creer lo que estaba viendo y con la velocidad que habían hecho eso, porque la verdad que han transformado toda esta región, a la cual solo se podía llegar en avión hasta hace un tiempo atrás. Esos desarrollos involucran un fuerte compromiso político de aquellos lugares por los cuales atraviesan esas rutas. Entonces hay implícito unos mecanismos políticos que procuran lo que podemos decir la paz. Esto es el integrar comercial y en términos de inversiones toda la región del Cáucaso meridional con China
está directamente vinculada a bajar los niveles de tensión regional para encontrar caminos en los cuales esa integración de las cuales les hablé hace unos minutos tengan una posibilidad de proyectarse por algún recorrido físico. Entonces los caminos terrestres están muy vinculados a las rutas que siguen las mercancías chinas, de los productos que China vende y por las cuales transitan los productos que China también compra. Entonces, por un lado tenemos el tema comercial, por otro tenemos el tema de la paz. Pero hay un tema que es muy importante, que tiene que ver con que son desarrollos de infraestructura pensados en China, para desarrollar con tecnología china, para ser ofrecidos en las economías vecinas, que tienen que debatir cuál es el grado de vinculación que desean tener luego de que ese desarrollo de infraestructura se lleve adelante. ¿Queremos seguir endeudándonos con China, el financiamiento que nos brinda? ¿Queremos que el puerto lo gestione una empresa china? ¿Podemos participar con una joint venture? ¿El gobierno de Pakistán puede participar en el desarrollo de ese aeropuerto? ¿Hasta dónde es mío? ¿Hasta dónde es tuyo? Hay un juego ahí político muy delicado, que todo el tiempo están, digamos, pisando cáscara de huevos, como se dice, ¿viste? Cuando caminas por un lugar muy en punta de pie. Y ese es un tejido político que permanentemente hace el politburó con todos los vecinos. Las rutas marítimas, si vos superponés un mapa de las rutas por los buques tanques petroleros, se emparentan mucho. Lo que me hace pensar que están muy bien pensadas esas rutas marítimas que pasan por la península de Malaca, ahí en la puntita donde está Singapur, por abajo, entra el Índico, va por abajo de Sri Lanka y llegan al Cuerno de África, donde por primera vez Estado de China tiene una base militar por fuera de su territorio, que es en Djibouti, ahí en África. No sé cómo se pronuncia eso que empieza con DJ, Djibouti. Sí, está bien pronunciado, está bien pronunciado. No sé cómo se pronuncia. Para llevar adelante esto, China lleva a cabo un banco, el AIIB por su sigla en inglés, pero en castellano sería Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, y que para los medios, ustedes que están en ese tema, son dos temas diferentes que aparecen en dos momentos diferentes, pero mi laburo justamente es darse cuenta de que no tienen nada de separados, las cosas están totalmente vinculadas. Con el tiempo uno va armando ese gran mapa mental en el cual va comprendiendo cosas y están vinculados a ese financiamiento en función de los países que forman parte del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura. Por lo tanto, para que una empresa de Filipinas, estatal, participe del proyecto chino con tecnología china, para que pueda ser, Filipinas tiene que formar parte del AIIB. Entonces, hay un entramado ahí que tiene que ver con la formación del capital de ese banco, del cual el 51% es dueño China. El banco tiene, creo que es en Shanghai. No me acuerdo si es Shanghai o Beijing. El Banco de los BRICS es el Banco de Desarrollo que está en Shanghai, pero no me acuerdo del AIIB. Entonces ya tenés el marco de financiamiento de una entidad que es más grande que el Banco Mundial. Y que aparece en el mundo cuando China tiene algo para decir, cuando tiene voz propia, cuando tiene demandas, y resulta que los organismos multilaterales creados al calor de la Segunda Guerra Mundial, a los victoriosos, los que responden a la agenda de los ganadores, no representan a China. El Fondo Monetario, OMS, Organización Mundial de Turismo, ONU, el G7 en su momento, no está China ahí. Pero resulta que el 30% del crecimiento mundial anual está explicado por la dinámica de China. Entonces China no está representada. Y de ahí viene el activismo político global de China, por el cual Occidente teme, y todo el tiempo te lo hacen saber. Vos defendés a China. No, yo lo que veo es que eventualmente tiene intereses concretos y no es respetada. Y es una economía muy poderosa. Y aparte fue humillada un siglo. Después tengo tiempo y les cuento algo de esa humillación que es muy interesante. Hoy se la dije a un periodista muy conocido de la CNN y me miró con cara muy rara, así que me parece que no era el marco, no era el ámbito para comentarlo. La One Belt One Road, o la BRI, es el mascarón de prueba del proyecto político de Xi Jinping, porque es un proyecto de infraestructura
que es el más grande del mundo y que luego de un tiempo de meditación ya incorporó Latinoamérica. Porque América Latina, desde Panamá para abajo, por decirlo de alguna manera, si bien para hacer un corte, digamos, físico, Mm. la parte más separada con la cual no hay ningún vínculo con China es Sudamérica. Se crea América del Norte, en todo caso, congelada del todo Alaska y vuelve de vuelta al estrecho de Bering congelado y por ahí podés pasar desde China, subiendo un poquito por Kamchatka, ¿no? Se hace un esfuerzo de imaginación. Pero si no, Sudamérica de Panamá para abajo no tiene vínculo con China. Entonces, resulta que 2017, 2016, se quiere, o con la primera reunión de 2015, Beijing encuentra en la CELAC un interlocutor para incorporar en el menú de la One Belt One Road a Latinoamérica. Y entonces ya está incorporada incluso en el discurso. Por lo tanto, la BRI no es un proyecto físico, fijo, estático, sino que yo lo veo permanentemente en movimiento, lo veo que es lo que se necesita para cada momento, muy chino, y lo veo modificarse todo lo necesario para que sea una respuesta, la respuesta requerida. Yo lo que estoy trabajando ahora en lo personal, con mucha intensidad, que espero no sé en qué va a terminar, pero es justamente algo que encontré hace un par de años y dije, me parece que por acá, es por acá, ¿se acuerdan con el tiro contra Alemania? Es por arriba o es por abajo, digamos, de Palacios. Me parece que el tema de los patrones y de los estándares que determinan cómo tienen que ser hechas las cosas en el futuro, a partir de los registros en la International Standard Organization, esto es la ISO, Ujú. o la IEEC, que es la que se dedica a la electrónica, todo aquello que un enchufe tenga tres patas y sea así en Sudamérica es una cosa tremendamente importante y vinculada directamente al poder relativo de los capitales que hacen esas cosas. Bueno, China nunca tomó parte en esas decisiones. Bueno, yo creo que la One Belt, One Road está vinculada casi, les diría, mucho más estrechamente a eso que a cualquier otra cosa. Porque la difusión de esos estándares y patrones me parece que incluso es previa a la definición de la One Belt, One Road. La definición política de formar parte de esas entidades, pero como proyecto de que esa estandarización involucre los intereses chinos, es anterior al desarrollo de la One Belt, One Road. Por lo cual creo que el camino, el cinturón y un camino, es un vehículo de algo que es previo. Mm. Está bueno, ¿eh? Sí, está muy interesante. Justamente acá, como medio, tenemos la misión de informar, así que la verdad que nos esté dando todo este panorama y nos cuentes estos datos, es realmente creo que enriquece, ¿no?, la mirada sobre, a nivel mundial, no solamente, y también puntualmente en el caso que vos estudiás, que es China, eh, resulta para todos, hasta nosotros dos, que somos los conductores, estamos aprendiendo con vos, así que en eso estamos en un Me proceso de alegro. aprendizaje. Fran, ¿podrías dar cuenta un poco, ¿no?, de la relación? Vamos a pasar un poco al eje Dale. del Sí. vínculo entre Argentina y China. Bueno, todo lo que es el vínculo entre Argentina y China viene creciendo a lo largo de los años. Tenemos varias obras. Hay una en la Patagonia, por ejemplo, de infraestructura china, que se está construyendo una represa, por ejemplo. Pero a mí lo Dos. que... Dos, claro. Lo que me interesaba pensar un poco es el tema de las exportaciones, ¿no? Por un lado tenemos ahora toda la situación de la pandemia, esta tensión que se está gestando entre Estados Unidos y China, que, bueno, por ahí implícitamente se le pide al resto de los países que se posicionen, ¿no? Si están más del lado de Estados Unidos o más del lado de China. Entonces me interesaba preguntarte qué pensás vos, o sea, ¿qué le conviene hacer a Argentina? ¿Acercarse más a China? ¿Seguir más cerca de Estados Unidos? Y por otro lado el tema de las exportaciones, si bien Argentina está cada vez exportando más a China, no dejan de ser materias primas. Y por un lado le exportábamos algo que tenía muy poco nivel de mano de obra, que era el prensado de soja, por ejemplo, pero China ya tiene su propio prensado de soja y ya está empezando a tener su propia proteína completa en su propio territorio. Entonces,
¿Hasta cuándo vamos a ser exportadores de materia prima de Argentina? Hasta que De nosotros aprendamos China. a hacer hasta que aprendamos a hacer alguna otra cosa competitiva que no sea grano de soja. Claro, pero ¿cómo vamos a hacer esa transición? O sea, si seguimos siendo exportadores hacia China y nos empezamos a Si no vincular cada tuviese vez más con China. Bueno, vamos por partes. Me hiciste varias preguntas. Sí, ¿De qué querés hablar primero? Lo de primero- Argentina con su vínculo con China. bueno, el vínculo con China, al principio de la década del 90, del siglo pasado, Argentina le vendía muy poquito a China, le comprábamos baratijas cada vez que... la relación entre Argentina y Asia, y específicamente con China, está explicada básicamente por el ciclo económico argentino. Ujú. Cuando en Argentina la renta sube y el PBI per cápita asciende y está en una dinámica económica creciente, Argentina importa mucho de Asia, y especialmente de China y entonces de Taiwán en su momento. Eh, y le compraba bienes de consumo. Con el tiempo, eso fue históricamente así. De hecho, a comienzos de los 90, Argentina prácticamente no le vendía nada a China y Argentina le vendía, por ejemplo, aceite de soja, pero no le vendía porotos, porque porotos también hacía China y China exportaba porotos de soja. Ujú. Y sabes que Argentina exportaba petróleo crudo en la época de Menem y también China exportaba petróleo crudo. Le sobraba. Bueno, el punto es que 30 años vista, tenés a que China no le alcanza los granos de soja y a China no le alcanza el petróleo crudo. Entonces, hoy le vendes granos, pero ya no le vendes aceite. Porque durante la década del 90, China decidió dejar de ser dependiente. Entonces aprendió a extrusar el grano de soja y a sacarle todo lo que podía al grano de soja y a hacer desperdicios, a hacer pellets, perdón, a hacer tortas, a hacer harinas y a hacer aceite. Entonces, como no le alcanza toda la soja que tiene, lo que hace es importar el aceite, pero ya aprendió a almacenarlo, por lo tanto al almacenarlo ya puede manejar el precio internacional. Eso es algo que en los 90 no estaba, por eso compraban el aceite, pero no compraban el grano, es decir, nos compraban cosas con valor agregado y no nos compraban sin valor agregado. Con el tiempo, en la medida que la economía, en este caso compradora, se va metamorfoseando, como le dije al comienzo, pero va progresando en la escala de valor, va escalando en términos tecnológicos, China se va sofisticando y va transando su proteína vegetal original por proteína animal, va mejorando su nivel de vida promedio, entonces te empieza a dejar de demandar ciertas cosas y te empieza a demandar otras. Por eso no le vendes tanto grano y le vendes carne. Claro. Dicho esto, si el comercio es el bilateral, es totalmente complementario, vos le vendés producto primario y yo te compro manufacturado, es así desde que yo tengo uso de razón con prácticamente todas las economías. Argentina, salvo con Brasil, no hay ninguna economía prácticamente del planeta Tierra a la cual le venda productos manufacturados, salvo algún caso artesanal o alguna excepción. No fue siempre así, es cierto, pero desde que la soja pasa a ser el componente más, el complejo oleaginoso en general, porque hablamos de girasol, aceite de maní, hablamos de aceite de soja, y ese gran alambique aceitero que es Argentina, desde San Lorenzo por el Paraná hasta San Pedro aproximadamente. Desde que Argentina se consolida, digamos, como un exportador de ese tipo de productos, en eso Argentina es competitivo. Entonces, vos querés ampliar el menú de tu venta a China, muy bien, viene el señor de China, le dice, señores, de ustedes queremos más soja, ahora queremos carne, queremos esto, y vos les decís, bueno, pero ¿qué otra cosa le podemos vender? Ah, bueno, bárbaro, se lo ve refregarse las manos, ¿qué otra cosa tienen para ofrecerme? Y ahí lo único que escuchas son tartamudeos. Claro. Porque vos no tenés nada que sea competitivo a nivel internacional, porque lo que vos eventualmente puedas vender, o es más barato o en más escala lo vende Brasil, Italia, España, que están más cerca, en todo caso, tienen menos costo de transporte, o cualquier economía del sudeste asiático. Entonces, no te prohíben absolutamente nada. De hecho, creo que Argentina tiene las puertas abiertas para que en este gran menú de intereses geopolíticos Argentina tenga una posibilidad extraordinaria, porque requieren de tu base en Neuquén para seguir sus vuelos espaciales durante la noche, porque ellos lo pueden seguir durante unas 12 horas del día, pero las otras 12 horas las siguen desde Neuquén. Requieren eso, requieren el offshore con YPF en joint venture para ver si hay petróleo en el mar, requieren de tu soja, requieren muchas cosas tuyas porque necesitan convertir su crecimiento en desarrollo y necesitan no tener otro 1981, otro Tiananmen. Bueno,
¿Qué hacemos? Bueno, vamos a garantizar el abastecimiento de socios confiables con convenio de largo plazo de productos de calidad. Vamos por África, vamos por Latinoamérica y ahí firmamos todos. Bueno, ok. ¿Algo te impide a vos vender otra cosa? Tu propia incapacidad. Es decir, Argentina no vende otra cosa simplemente porque tampoco se la puede vender a Uruguay. Es decir, no es que no queramos hacer tecnología de avanzada. Hacemos y efectivamente, perdón, no puedo desmerecer el INVAP, no puedo desmerecer a grandes productores casi artesanales de chips de alta tecnología. Argentina vende plásticos. Pará. Argentina vende muchas otras cosas. No vamos, yo porque quiero ponerlo en blanco sobre negro, en una forma bien dura, como hice antes, Sí. al simple efecto de que comprendan que la puerta está abierta y que la relación es asimétrica y va a ser asimétrica porque es la economía que pronto va a ser más importante del planeta. Es una aspiradora de productos, pero todo el mundo les quiere vender. Vos sos uno de ellos. Entonces, contrariándote a lo que dijiste, Francesca, hace unos minutos, Argentina hace muchos años que no le puede vender más nada a China y que está en un nivel muy estancado de su volumen de expo. Claro. Hace rato que no podemos progresar porque no podemos progresar. Tenemos 3 millones de problemas. Bueno, ok, pero la pelota, perdónme, está en el área chica, la tenemos nosotros. Sí. Hay una dificultad manifiesta para que progresemos en la escala de valor y sofisticar nuestra oferta exportable. Y por ¿Podríamos vender ejemplo, cosas más sofisticadas? Sí, bueno, hay muchas formas de hacerlo, sí, pero eso es materia de otra conversación. Pero sí, hay formas, claro. Si no, el mundo sería blanco y negro. por ejemplo, una vía posible sería insertarse en las cadenas globales de valor. Una vía posible sería insertarse, es decir, hacer algún camino con empresas en Argentina parecido al que hizo las empresas chinas con el apoyo del Estado de China. Claro. Bueno, ¿por qué no? El punto es que no deberías conseguir el consejo del mainstream, de esos que yo llamo mainstream para no insultar a nadie, y todos estos organismos multilaterales que escriben sobre lo que deberían hacer las economías en vía de desarrollo y hace 60 años que dicen lo mismo, pero porque esos organismos los financia el hemisferio norte occidental. Entonces dicen lo que tienen que decirte para que vos no puedas salir de tu letargo y de tu anomia. Claro. A ver, vamos a decirlo en términos un poquito más duros. Estados Unidos hizo la reforma agraria en Corea, la hizo en Taiwán y la hizo en Japón. Vos ahí tenés 3 de las economías más importantes de las 15 del mundo en los últimos 40 años. Estados Unidos, con intervención política e intervención militar, hizo la reforma agraria, que es lo que no permitió que sucediese del río Bravo para abajo. Así que en todo caso, si tenés un destino manifiesto y sos una economía dependiente, bueno, por el momento, mientras sigas siendo dependiente, tenés un norte muy corto y claramente tenés que tomar el toro por las astas, y tomar otro tipo de decisiones que tienen que ver con un proyecto consolidado a lo largo del tiempo que requiere proyecto colectivo, mucha planificación, iniciativa política y necesita gente muy comprometida. Hasta ahora, evidentemente, Argentina no ha podido consolidar un proyecto así y nos parecemos todo el péndulo sobre el cual escribió Diamant hace varias décadas en Argentina, que nos movemos en un péndulo del cual, o si se quiere, lo que suelo usar en las clases en comunicación, como esa mosca que está golpeando contra la ventana cerrada todo el tiempo y no puede ascender al techo. Bien. Bueno, Gustavo, quiero aprovechar algo. Eso es para que se bajoneen de una vez. Gustavo, quería aprovechar una duda. Voy a retroceder un minuto hacia la ruta de la seda porque a mí me quedó personalmente algo que quería resolver. Y es que, bueno, explicando un poco la ruta de la seda, que principalmente se extiende por los países subdesarrollados. Entre ellos Pakistán, que es uno de los países que tiene más deudas con China, ¿no? Que es como un dato para agregar. Pero también me interesa hacer mención de que hay 3 países europeos que están involucrados en esta ruta de la seda, que son Italia, Grecia y Portugal. ¿Por qué crees que países de la Unión Europea estarían involucrados? El proyecto de la BRI es un memorándum solamente, no es un acuerdo, no obliga a nadie a nada y tiene dificultades en comunicarlo esto China de esta manera porque Occidente
sus fichas para que esto sea relativamente incomprensible. Es un memorándum que implica una especie de adhesión a un proyecto político que está claramente encarnado por el Politburó, que para gran parte de Occidente es el Partido Comunista, de los comunistas. Cuando esa figura, digamos, arcaica está bien lejos de ser un cotidiano, más allá de todo lo comunista que tenga el proyecto chino. El memorándum al cual las economías adhieren no las obliga a nada, sino que adhieren a un proyecto y el cual te incorpora si vos adherís. Italia fue la primera y yo te confieso que no sabía esto de Grecia y Portugal. Yo pensé que solamente Italia era la economía de la Unión Europea que estaba adentro, que había firmado el memorándum. Por eso fue la primera economía de la Unión Europea que recibió los vuelos sanitarios de colaboración y médicos y con mucho abastecimiento sanitario por parte de China cuando estaba reventando Italia por este problema de la pandemia. Así que te tengo que responder a medias, Lautaro, porque primero yo lo sabía por el lado italiano, que fue una decisión tomada a contrapelo de lo que quería la Troika. Y bueno, hay muchos problemas en la Unión Europea en este momento, muchos problemas. Y el resurgimiento de los partidos neonazis no es ajeno a todo esto, a lo que se le suma el Brexit británico. Entonces, entre el Brexit británico y la debilidad política de los partidos tradicionales, ustedes saben que Merkel se está yendo ahora del poder en Alemania y es una figura descollante para lo que es la medianía de la política europea. Entonces, hace que todo esto tenga una fuerte carga de debate allá. Si vos a estas capas de problemas le metés lo de Huawei y la demanda del presidente Trump de que no se le permita a Huawei desplegarse con sus antenas pequeñas del 5G en territorio de la Unión Europea, tenés un combo. Me convocaste la siguiente pregunta, justamente si hablamos también de que Estados Unidos y China compiten a nivel militar. También podemos decir que compiten a nivel tecnológico con la nueva llegada del 5G, que promete llegar por sobre todo a los robots, a los coches, a la aparición de los coches eléctricos, entre otros muchos rubros más. ¿Por qué, Lautaro, dijiste que compiten militarmente? Yo lo dije porque me pareció que en la comparación, más que nada, siempre China y Estados Unidos compitieron militarmente a lo largo de la historia, por ver quién se desenvolvía más. Corregime, en todo caso. No, yo no he leído cosas al respecto, me refiero en ese sentido, pero tomo lo que decís. Quizás la distancia más importante de Estados Unidos y China se dé justamente en el plano militar. Recién hace el año pasado China tiene portaaviones, submarinos, 1, 2 creo. Portaaviones tiene pocos y tiene una fuerza militar terrestre impresionante, pero es terrestre. Ustedes ya saben cómo se libran las guerras ahora. Claro. Sí. Y esta llegada del 5G implicaría, por sobre todo, que quien la ganase entre todas las potencias le garantizaría de alguna manera la posibilidad de sostenerse a lo largo de las décadas. No sé si eso se le garantizaría, pero sí vas a tener, cuando golpees la mesa con el puño va a sonar muy fuerte, porque es 100 veces más importante que el 4G, el 5G. Y en ese segmento de tecnología, China tiene un unicornio muy poderoso que es Huawei. Entonces, ahí, en esa carrera, en ese pequeño segmento, en ese desfiladero tan breve, China tiene una ligera ventaja y hace un gran esfuerzo. Al punto tal que Canadá le tiene que poner presa a la hija del dueño y tiene que Estados Unidos, Donald Trump, prohibirle a Huawei la venta y la compra de las partes y piezas que requiere a sus empresas afiliadas dentro del territorio norteamericano. Esa prohibición ya se suspendió 4 veces. Es decir, cae la prohibición y se suspende, es decir, se le permite, pero todo el tiempo Trump le está renovando el permiso, lo que obliga a Huawei a poner más esfuerzos en desarrollar su propio sistema operativo que reemplace el Android, claro, de manera tal de poder hacer que
la tecnología que está plasmada en determinado tipo de vehículo, llámese celular, que va a Ujú. interactuar con muchas plataformas diferentes, hablen una determinada lengua que sea comprensible para esos aparatos que están distribuidos por todo el mundo. Sí, es más, Eh, China se ha convertido por sobre todo en desarrolladora de sus propios sistemas. Así sí, como mencionás Huawei, también por ejemplo está Xiaomi, que es otra marca de Xiaomi, sí, sí, telefonía sí. que... No, está todo bárbaro, pero el punto es cuál es el grado de despliegue que se les permite. Claro. China tiene a su favor el hecho de que tiene un mercado potencial muy grande, pues son muchos millones, centenares de millones, y eso le da masa crítica para el desarrollo. Mm. Justamente lo que te permite el conocimiento de ese desarrollo tecnológico es que vos tengas un caudal de información tal que te dé la masa crítica suficiente como para poder desarrollarte con más fineza. Y esa fineza te permite darle las órdenes a los satélites para que se desplacen por fuera de la estratosfera de determinada manera y obtener determinado tipo de información que predice comportamientos, por ejemplo. Y ya no se trata de el reconocimiento facial, cosa que ya quedó bien atrás, Sí. porque estamos con otro tipo de comportamientos y de reconocimientos que están en los mismos celulares a través de la tecnología que desarrollan otros. Alipay de Alibaba o WePay de WeChat, que compiten por el dinero electrónico, que ya prácticamente, porque el físico está casi desapareciendo del cotidiano en China, y eso es donde Estados Unidos está atrás. Pero ustedes Mm. saben que un chino compra un automotor, un vehículo, o compra un pasaje de avión con su celular, porque tiene tal grado de interacción en su lenguaje con otros vehículos que acumulan la información de las personas, que le permiten a quien maneje esa información saber si cruzaste mal la calle. Si cruzaste mal la calle muchas veces Claro. seguidas, te cobra el banco público un poquito más de tasa de interés porque no sos un ciudadano responsable. Ujú. Entonces, el préstamo te va a tardar más en llegar que a los ciudadanos que se comportan en forma adecuada. Y ahí empieza ahí la dilución de la persona como tal para incorporarla en un colectivo de proyecto que pone una enorme distancia con Occidente. Bueno, y la forma en la que manejó China la pandemia, que tiene mucho que ver con este control que hacen de la información y todo, podría llegar a ser un modo de resolver las cosas que se exporte a otros países, o sea, un sistema que se empiece a exportar a otros países. Bueno, sí, de hecho lo de Japón y lo de Corea, que se supone que más allá de los rebrotes, los tres tuvieron rebrotes, China ahora, Ujú. Corea que suspendió las clases, Japón que los tuvo, pero todos echaron mano a lo mejor del paquete tecnológico que tenían y, a ver, en 24 horas cerraron una ciudad, pero en 48 cerraron una provincia de 59 millones de habitantes. Y pararon el tránsito de 350 millones de viajes de un fin de semana. Claro. Para la época cuando esto estalló. A ver, estamos hablando de cosas muy, muy pesadas. Sí. El control de esto claramente pone en alerta a todos aquellos que no quieren entregar esa información. Y la información es poder. Entonces, Claro. ¿por qué estudié las políticas de ciencia y tecnología? Bueno, porque ellos sabían que el poder estaba concentrado en el déficit que tienen en la cuenta corriente del balance de pagos, en la cuenta de servicios financieros, patentes, royalties, dividendos e intereses de la deuda. Ahí eran deficitarios. ¿Por qué? Porque pagaban por patentes, pagaban por royalties, pagaban dividendos a las transnacionales, la plata se iba, se iba, se iba, se iba. Lo bancaron con superávit comercial, porque venden más de lo que compran. Hasta que se dieron cuenta que el agujero que tienen casi todas las economías latinoamericanas, que les cuesta muchísimo romper ese cerrojo, viene por el lado de la dependencia tremenda que tenemos de divisas, justamente porque somos una erogación permanente cada vez que nos va bien. Cada vez que nos va bien pagamos más en concepto de royalties, cada vez pagamos más en concepto de patentes, porque acá no se generan, acá no se piensa, porque no se invierte en educación, y cuando se lo hace, se lo desgrana rápidamente o se elimina la Junta Nacional de Granos para que no se patenten más los granos que se
acá se hacen con nueva tecnología, Claro. por decir algo. Lau, ¿le ¿Diste querés cuenta? preguntar? Sí, yo le quería aportar un comentario. Vos hablabas en respecto a la tecnología. Me interesa mucho ese tema, principalmente porque es como uno de los campos en los que me interesa seguir avanzando. Vos hablabas de justamente que ya los chinos pagan con su celular, pero el siguiente Sí, nivel van a ser los datos biométricos. sí, sí, pero ya están, porque Por cruzás eso, ciertas esquinas en China y no tienen que verte la cara para decirte quién sos. claro, por supuesto. Y acá también lo que vos mencionabas que me gustaría dar cuenta es justamente aquel gobierno que tiene los datos como que tiene ese poder, ¿no? De justamente La excusa poder del seguir los Departamento de movimientos. Estado norteamericano es justamente que esa información que recabe Huawei no tenga puertas traseras, como le dicen ellos, dentro de los semiconductores, y que desde allí la información se filtre para el Politburó. Y es así. Claro, y acá estamos dando cuenta también de alguna manera u otra la brecha que mencionábamos al principio en las economías de Estados Unidos y China, porque también en gran parte hemos visto mensajes difundidos por Twitter de Donald Trump todo el tiempo mencionando la idea de volver a ser grande a Estados Unidos. Entonces, ahí Make damos cuenta. Podría America ser un Great Again. indicio, Sí. ¿no? De justamente esta No, desventaja. no, pero es explícito, no, no tenés que hacer mucho laburo intelectual, es explícito. El American First, el América primero, Estados Unidos primero, que es el caballito de batalla de su política, y él viene insultando a China, insultando explícitamente a China en toda su campaña preelectoral. Y toma dos decisiones el día que asume. Sacar a Estados Unidos del Tratado de Asociación del Transpacífico, el TPP, y lo segundo fue informar que si no reducía en 100 mil millones de dólares el déficit comercial que tenía con China inmediatamente, cuando él se retire del gobierno, todas las compras que hace Estados Unidos de China iban a tener que pagar un impuesto del 45%. Viene cumpliendo sistemáticamente con todas y cada una de esas amenazas en el terreno de lo que a China refiere con mucha pulcritud. Así que ni pretendo hablar bien ni mal del señor Trump, no me compete ni soy quien para hacerlo, pero sí puedo decirte que respecto de la China pareciera estar cumpliendo fielmente a lo que él había prometido en campaña electoral. Y eso no es poco tampoco. Gustavo, aprovechando que Clara, nos pero de quedan. ahí, ¿eh? Yo no tengo perro. Yo Sí, tampoco. ladra bastante. Gustavo, aprovechando los últimos 10-15 minutos, yo te quiero hacer una pregunta que me parece curiosa, Diez. es de cultura general, No y, digo tiene más. que ver sobre por qué en Argentina en general, estudiar la historia oriental no está de moda, porque es muy difícil hacer visibilizar o justamente tener conocimiento sobre el mundo oriental si uno no realiza una especialización No, o no recibe contenidos respecto a ello. ¿Vos qué opinión tenés respecto a ese no, tema? no, no tengo ninguna opinión en particular. Somos, a ver, el famosa historia de que venimos de los barcos, ese invento de que venimos de los barcos, más que tenés un patrón cultural ferozmente impuesto y que tiene una carga, una impronta del hemisferio norte occidental muy clara, primero por un dominio cultural y otro una carga económica muy pesada. A vos te delinearon, te formatearon, te configuraron de alguna manera, y te digo que el plano de Oriente está totalmente ausente de todo lo que yo Claro, estudié en toda mi vida como estudiante de la universidad pública, secundario público y primaria pública. Digo, ujú, aún habiendo ido de lo mejor que hubo en la oferta porteña, a la UBA, digamos, al Pellegrini, qué sé yo, a claro, primaria ahí muy, muy recoletas, no tuve jamás acceso a ese tipo de información. Esa literatura no surca para nada, digamos, la biblioteca pública, y yo no lo atribuyo a nada especial más allá de que está en las antípodas no solo geográficas, sino específicamente culturales. Y me animo a decirte siquiera que hubo una malintención, sino que es algo, no sé, es totalmente ajeno, pero debe tener que ver con la... Te iba a decir que tiene que ver con la colonización, pero la forma... los japoneses tuvieron que inventar el romanji, que es una forma de traducir el sonido que tiene su lengua, el japonés, para que en Occidente lo comprendamos. Es decir, escriben su lengua, en vez de usar ideogramas, sus caracteres, usan las letras arábigas que usamos nosotros.
Entonces, tienen nuestras mismas vocales, los japoneses, el romanji. Ujú. Y los chinos tuvieron que hacer lo mismo para que en Occidente hubiera una mayor empatía y en Occidente podamos aprender su lengua. Y eso fue anteayer. Esto es de ahora. Porque está directamente vinculado al despliegue de sus intereses por sobre Occidente y no tanto por lo despliegue de Occidente por sobre Oriente. Por eso el siglo del Pacífico, el siglo XXI va a ser el siglo del Pacífico y no el del Atlántico. El del Atlántico fue. Bueno, yo tengo la última pregunta justo relacionado con esto, que es algo que no sé, quizás desde mi desconocimiento me preocupa, que si bien por un lado China está empezando a exportar su cultura, y creo que la nueva ruta de la seda va a ser una forma de exportar su cultura también, China en uno de sus últimos planes quinquenales se propone que el modo de consumo de su población cambie y en cierta forma se occidentalice, es decir, que empiece a aumentar el consumo interno. ¿No da como un poco de preocupación de que empiece a realmente cambiar la cultura del país asiático? Empiezo por el final. La preocupación debería ser China. A mí, realmente, que si ellos se contaminan de nosotros, la verdad que es un problema muy serio que van a traer los chinos. Luego, vamos un paso más para atrás, ellos necesitan que la variable consumo adquiera una importancia mucho mayor dentro de la demanda agregada, porque no pueden descansar el crecimiento en la inversión pública y en las exportaciones, tanto como lo han venido haciendo estos últimos 40 años. Es sencillamente una cuestión de madurez de cualquier economía que va progresando. Claro. Y tienen mucho para crecer allí, porque el tema servicios está totalmente viejo, digamos, no viejo, es subdesarrollado. Los señores que se jubilan no tienen un buen pasar, digamos, no sobra nada ya, no sobra nada. Tienen una distribución ahora que es inequitativa, digamos, hay mucha fuerte concentración para cierta, digamos, hay nuevos ricos muy importantes allí. Entonces, el trabajo que tienen que hacer sobre la variable de consumo es tremendo. Y tienen unas 600 millones de personas viviendo con un altísimo grado de ruralidad. Por lo tanto, son gente que vive básicamente del autoconsumo. Esa gente casi no está incorporado al mercado. Y estamos hablando de la occidentalización de China. Necesita mercado. Bueno, tienen 600 millones de personas que todavía no están adentro. Claro. Dicho eso, sí, tienen que desarrollar la variable de consumo y hace 2 planes quinquenales que están dando durísimo para, vos decís, occidentalizarse. Y sí, adquieren parámetros de occidentalización, en tanto hay una mayor empatía con cultura, valores, comercio, inversiones. Es necesario un mayor conocimiento mutuo para que estas diferencias no existan. Y yendo a lo del comienzo y esa preocupación tuya del despliegue cultural, no fue una preocupación, ya lo sé, pero vos me hacés esta pregunta respecto de China y por detrás con los institutos Confucios, que es como ellos despliegan el soft power para acercarse a Occidente, pero nadie lo preguntó cuando los italianos lo hicieron con la Dante Alighieri, nadie lo dijo con los franceses con la Alliance Française, y mucho menos con los yanquis cuando lo hicieron con los institutos Icana. Sí. Es decir, sorprende, preocupa, bla, 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 cuando lo hacen en Oriente, pero lo tenés hasta en los huesos. Totalmente. Y no hubo un debate previo, vamos a decirlo con todas las letras. Vienen los chinos con alguna minera, cosa que no pasó, pero vienen los chinos con una minera a Tucumán a explotar o Catamarca algún proyecto y la preocupación en todos los diarios, en todos los diarios. Pero perdóneme, están los canadienses haciendo un desastre de hace décadas y no salen los diarios. Los australianos, los norteamericanos, los japoneses. Claro, totalmente. Y resulta que vienen los chinos y hay una gran preocupación. Entonces, los que nos dedicamos a esto, se nos cae obviamente la ficha con una claridad meridiana. Claro. Es como obvio. Pero bueno, yo consumo lo mismo que ustedes, digo. También estoy parametrizado, configurado, también me confundo. Yo, Gustavo, te voy a hacer la devolución de lo que dijiste anteriormente respecto a la educación, que por sobre todo nosotros leímos en la facultad, durante la carrera, a Esa un carrera se filósofo. creó cuando yo empecé dar clases en el 89, 88, 87. Sí, el plan de estudios del 85, así que Claro, así que no está imagínate, renovado. quiero decir, yo ahí me recibía, a lo que voy es que todo esto vos me lo podés decir contemporáneamente, Claro. pero los 2 siglos que tenemos de historia argentina atrás, esa ausencia de esa literatura acá. Ujú.
vos lo planteás como problemática hoy, pero sí, para tus 20 años. Pero Bien. de acá para atrás, never. Bien, yo lo que te iba a decir es que nosotros leímos a un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han. ¿Usted lo conoce? De moda, sí, está de moda encima, sí. Por supuesto, como es Para ellos un... es occidental y... Claro, al tomarlo como un autor contemporáneo, ¿usted cree que el hecho de difundir, ¿no? Los contenidos respecto al mundo oriental, ¿no? Y a los nuevos tiempos que se viven, tiene que ver un poco, ¿no? Con el tema este de que al escribir desde Alemania se occidentalizó y de esa manera permitió que su obra llegue al resto de la comunidad. Sí, sí, por supuesto, sin ninguna duda. Para nosotros es oriental y para los chinos o para los coreanos es occidental. Sí, sí, y bueno, y vamos a transitar una enorme cantidad de literatura y de estudios y ciencia que tenga una y otra mirada hasta que las cosas se conjuguen. Pero hoy justamente estamos viviendo un momento en el cual estas cosas se están separando, no conjugando. Hay un proceso de desglobalización y de levantada de muros muy importante, y que no es el muro de Trump con México, sino es un muro que puede venir del lado tecnológico con dos sistemas operativos diferentes, uno para Oriente y otro para Occidente. Y sería el de Copley, no sería la desvinculación más severa que podría sufrir el progreso de las cadenas globales de valor o de la interacción productiva. Yo no sé, no tengo la bola de cristal, no sé para dónde va esto. Pero ahora hay elecciones en Norteamérica en noviembre. Sí, sí, estamos atentos, estamos atentos. Me parece que depende de cosas más cercanas a ello que a otra cosa. Porque China puede seguir esperando porque va a estar Xi Jinping a fin de año. Claro. No. Cuando se juntan con los latinoamericanos y va un presidente o una presidenta con 300 empresarios, el discurso latinoamericano por antonomasia es: y a partir de ahora las relaciones con China. El chino que está del otro lado es el mismo que está hace 40 años, que ve pasar a todos los que vienen con discursos fundantes. Y usted ahora viene a decirme esto, dice el chino, y el que vino hace 4 años me dijo lo mismo. Bueno, Gustavo, vamos a ir dándole el cierre a esta entrevista. La verdad que fue para mí una de las mejores que pude presenciar porque aprendí un montón con vos. Sos una persona muy culta. Nosotros estamos agradecidos acá de recibirte. Sabés que la comunidad de ciencias sociales y de la UBA en general te va a estar escuchando. Así que 31 años que doy clase en sociales. te hago una última consulta y es: ¿qué mensaje le darías a todas las personas que te están viendo, como para darle el último comentario? En absoluto, ¿no? Yo no estoy en condiciones de... Apenas puedo conmigo mismo. No. ¿Alguna recomendación que quieras hacer para que la gente pueda informarse? No. Yo, los que estén interesados en estos temas, solamente podría hablar de eso, sinceramente, no estoy en lugar de nadie, ni me creo en condiciones de dar consejos, porque sería, digamos, soy padre de un adolescente, así que podría bajar línea de esa sencilla de: tienen que estudiar, chicos, y no me cabe. Desde el lugar que ocupo en el tema profesional, sí hay lugares muy copados para desarrollarse con estos temas, hay lugares bastante interesantes, hay pocos espacios públicos, en la Lanús hay uno, en La Plata hay otro, tendría que hacer un esfuerzo para pensar en algún otro. Hablo de las características que tiene lo que yo trabajo, ¿no? Una carrera de posgrado. Después están los Confucio, acá se acaba de inaugurar el tercero en la Universidad Nacional de Córdoba ahora, hay uno en La Plata, otro en la UBA y en Económicas. Hay espacios, pero todo esto está en formación, y la verdad que el péndulo en el cual nos encontramos, cuando esto progresa mucho, viene otro gobierno y se desarma todo de vuelta y vuelve a rearmarse. La verdad que se hace difícil. Entonces, si se hace difícil convivir, digamos, con economías vecinas, justamente por razones políticas, imagínense con China, donde nosotros primero le decimos que son unos genios, después le decimos que no queremos saber nada con ellos, después le decimos vengan y dennos plata para una central atómica, y a los 2 meses le decimos no la queremos, pero te doy la plata, sí, pero es muy cara, y luego vas y le pedís otra, pero yo te puedo asegurar que el grado de confusión que hay en Oriente
respecto de lo que pasa en Bolivia, en Chile. Bolivia ni les cuento, lo de Bolsonaro en Brasil. En todo caso, esas diferencias en Argentina y Uruguay se dirimieron por elecciones. Pero con lo que pasa en Chile, en Ecuador, 3 presidentes en un día en Perú, Sí. el lío de Colombia y muy particularmente lo de Brasil, disculpen, pero yo estuve allá en diciembre y me abrí. Por favor, profesor, ¿qué pasa allá? Porque como si yo estuviese en condición de explicar esto. Claro. Es como si me preguntaban por el peronismo. ¿Qué es el peronismo? Que se lo pregunten a otros. Y también creo que hay que mencionar de que el tema de China, nosotros lo abordamos por ciertos aspectos, pero podemos pensarlo desde miles de puntos de vista. Así que Absolutamente sí. quizás nosotros hoy en esta entrevista nos quedamos con un montón de temáticas para tocar, pero lo podemos dejar para un siguiente encuentro. En caso de que quieras volver a participar, vas a tener las puertas abiertas para estar con nosotros. Así que bueno, Bueno, vamos a hacer la gracias. despedida. Gracias y en todo caso los invito a que se acerquen a la Universidad Nacional de Lanús, gracias a la UBA, de donde soy hijo y aparte de clases hace 31 años ahí sociales, pero los invito en todo caso a Lanús, que desarrollamos un posgrado para que se acerquen y curioseen, porque los temas de la relación de China con los vecinos, China y Latinoamérica, la relación bilateral con Argentina es todo un seminario donde la gente que negoció los últimos 54 acuerdos es docente. Digamos, el grado de especificidad que llevamos esto adelante es muy, muy profundo y traemos la gente que sabe chino para que no enseñe chino, que nos digan cómo se negocia, cómo se habla. Claro. Y no es un curso, se trata de comprenderlos para que los recursos humanos profesionales de Argentina, CONICET, INTA, INTI, ministerios, gobernaciones, municipios, aprovechen mejor la agenda mucho más rica y densa que tenemos con China. Así cuando van a China o cuando vienen los chinos, sepan de qué se trata y cuando proponen los chinos, vos sepas de qué manera y por qué te lo piden. Y sepas qué poner en la mesa del municipio de Lanús, por ejemplo, o de Berazategui, o desde Perico en Jujuy, qué sé yo, cualquier lugar. ¿Por qué Muy bien. quieren la base en Neuquén? ¿Por qué quieren? ¿Por qué te ofrecen lo que te ofrecen? ¿A cambio de qué? Claro. Perfecto, mil gracias Gustavo, realmente nos enseñaste muchísimo y hay mil temas para tratar y a mí en particular me parece muy interesante, así que bueno, ojalá más adelante podamos seguir hablando de China. Gracias a ustedes, gracias Francesca por la nota, gracias Lautaro. Nos estamos viendo. Después me cuentan dónde ver esto porque así, Sí, sí, así pasa, nosotros así pasa el tiempo en todos lo lados. subimos ahí a nuestro usuario y te lo hacemos llegar con el link directo. Dale, buenísimo. Muchas gracias, Dale. chicos. Te Chao, mandamos un gran abrazo, Gustavo. chao, hasta pronto. Hasta pronto.